Audio Jungle. Cultura. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes seremos? ¿Quiénes aspiramos a ser? ¿Sabríamos quiénes somos sin la cultura? ¿Tendríamos cultura sin aquellos que llenan de arte nuestras vidas? Desde la pandemia, los artistas que se ponen al hombro la tarea de reflejarnos como sociedad se han visto en más de una encrucijada. Pandemia, desfinanciamiento, batalla cultural. Estos obstáculos han sido el punto de inflexión para que surja una fuerza que busca luchar por nuestro derecho a la cultura. Un movimiento creado por cineastas, artistas, pintores, poetas, gestores y actores. Una resistencia cultural. Enfrentar la pandemia, la verdad que a todos nos perjudicó, ¿verdad? La pandemia es algo que no nos vamos a olvidar nunca. La pandemia al artista perjudicó mucho. Vivimos una situación en la que el hecho de que hayan tenido que cerrar espacios culturales realmente fue una pérdida. Decíamos de una forma medio en chiste, medio en serio, el cementerio cultural que de pronto se armó, se evidenció. Fue como un quiebre muy grande. Ya en su momento, cuando se dio la gripe A, que se tuvo que cerrar los teatros un mes, fue como muy catastrófico, parecía que era impensado. Nunca ni soñamos que podía suceder una pandemia. Entonces eso primero nos hizo reflexionar la necesidad de marcos legales, la necesidad del reconocimiento formal del artista como trabajador, y que el organismo, independientemente de algunas líneas y financiamiento, también tienen que tener el reconocimiento al trabajador de la cultura como otros trabajadores de otras disciplinas, no solamente artísticas, sino de otro ámbito de la sociedad. Ahí nos dimos cuenta que la cultura también era esencial, cuánta gente que le costaba estar encerrada por distintos motivos, me incluyo también, ¿no? Nos salvó la vida quizás un libro, una película, una música, ¿no? La pandemia fue una de las épocas más duras para la cultura en Argentina. Los espacios culturales no podían funcionar debido a restricciones sanitarias, impidiendo a los artistas acceder a su principal fuente de trabajo, los espectáculos. Fueron quedando muchos espacios en el camino, en todo ese proceso. Muchos artistas también que se fueron a vivir a otros lados porque acá era muy imposible imaginarse, ¿no? Trabajando y viviendo de esto. Fue muy triste, no sabes si llorar, si salir a sacudir y decir, hey, estamos acá, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nos dejen hacer esto que tanto nos apasiona y que nos gusta. ¿Qué puedo decirte? Me dio incertidumbre, tristeza, el decir, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué justo a nosotros nos quieren sacar esto? Me parece que hay mucha gente que vive de esto y que la gente no sabía que si no trabajaba y no podía realizar un taller, no podía sostener. Se tuvo que salir con ayuda especial a llevarle hasta mercadería. Tuvimos que llevar a maestros, pero súper conocidos de acá, que no podían generar un peso. Compañeros de la actividad que tenían niños que no podían comprar la leche ni el pañal. Me parece que eso es importante decir porque eso nos sucedió. Entonces me parece que eso no tiene que volver a pasar. Nosotros tenemos que terminar de aprender que somos trabajadores y tenemos que estar reconocidos como tal.
Sin embargo, este momento de aislamiento sirvió para unir a los artistas y prepararlos para la resistencia por venir. Y fue un momento muy de incubación, me parece, para nuestra cultura la pandemia, porque si bien no nos dejaban juntarnos, se armaron muchos núcleos de resistencia, de actividades artísticas, donde todo era, obviamente con los cuidados que había que tener en cuenta, ¿no? Pero de alguna manera había una limitación a nuestro trabajo y que no tenía justificación. Con todos los cuidados que uno puede tener en cuenta, igual y así se veía limitado y nuestro trabajo cada vez era más escaso. Entonces nosotros de alguna manera reinventamos la manera de generar y también generando nuevas alianzas, encuentros con los gestores de los espacios culturales que también se vieron ante la desidia, digamos, de las instituciones del Estado y bueno, a raíz de eso se empezaron a generar nuevas redes que antes no habían. El espacio Mariño en tiempo de pandemia venía siendo ya como una especie de pilar para la cultura en Corrientes. Yo creo que ahí se consolidó de alguna forma, ¿no? Porque como veníamos en un ímpetu también en su vida, así con respecto a la gestión, a la forma, el espacio viene hace un tiempo ya creciendo en cuestiones de profesionalización también de las áreas. Y yo creo que la pandemia fue algo negativo, obviamente, para todo el mundo, ¿no? Pero a la vez para el espacio fue algo positivo, ¿no? Porque también se pudo como reiniciar, resetear todo lo que se venía haciendo y después y también yo creo que para la gente que estaba acá con ese ímpetu de, bueno, vamos a hacer, estamos creando un espacio. Podemos decir que nos enseñó algo, a saber que hay un alguien que está presente y que hay que tenerlo en cuenta. Nos hizo reflexionar, creo que armó un lazo de solidaridad que nunca pensamos que existía. Nos conocíamos, los del teatro y la danza, porque hay muchos maestros, hay muchos profesores, muchos artistas que trabajan naturalmente en ambas disciplinas, pero ese lazo que estaba ahí, que no se veía, se hizo muy fuerte y eso permitió que se pueda sostener. También es importante destacar que organismos como en ese momento el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro salió a sostener la actividad, con líneas específicas, con dinero, en un trámite que normalmente llevaba mucho tiempo, se sintetizó en 30 días, en 15 días y salió con dinero a sostener salas independientes, grupos, artistas, trabajadores. Y me parece que eso fue muy importante porque no solamente cuando se pudo volver a retomar, comenzamos con mucha fuerza, sino que también hay muchas cosas que no se perdieron. Otras fue imposible, pero creo que la reflexión fundamental que nos dio a nosotros como trabajadores es la necesidad del reconocimiento formal, que es necesario y en provincias como las nuestras que no existen. Ante la falta de respuesta del gobierno provincial, los artistas tomaron la decisión de salir a la calle y hacer que su voz se escuche a través de sentadas, publicaciones, notas a las autoridades y manifestaciones artísticas. Fue complicado y cuando se abrió un poco la pandemia empezamos a salir a las calles, a encontrarnos, a reclamar esto de un plan estratégico y una política pública, por lo menos provincial en ese momento para la cultura, ¿no? Para recuperar el terreno perdido en la pandemia, ¿no? Esa fue una de las luchas que nos juntó y nos unió como sector. El salir a manifestarnos con carteles, con cantos, el salir a manifestarnos con esto que sabemos hacer, los artistas de la danza salían a bailar, nosotros los artistas desde la parte de actuación salíamos a actuar, a hacer pequeñas performances, intervenciones, los cantantes a armar canciones pidiendo ayuda, pero no ayuda para que estemos sentados y no haciendo nada, ayuda para que podamos mostrar nuestro arte. Nos reunimos y éramos de pronto ya un equipo audiovisual también con artistas, hicimos videoclips. Estos artistas armamos unos festivales, todo se llamaba el Atacazo Cultural,
donde había circo, había músicas, había marionetas, había danza, de todo. La idea era justamente mostrar esa diversidad cultural. Insistimos mucho en esta movida por ahí, por la cultura, ¿no? Para que justamente concientizar que la cultura también era trabajo, porque de repente había comercios que, bueno, que no, el comercio tiene que abrir. ¿Y por qué en un espacio cultural? ¿Por qué en una biblioteca? Si esto también genera trabajo, si acá hay gente viviendo de esto también, la gente también necesita, o qué fue lo que también salvó en algún punto de la psique de la gente en la pandemia, la cultura, el arte. Me parece que fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir, y salimos porque hicimos manifestación artística porque no podíamos trabajar. Me permitió ver que no estaba solo, que había un montón de gente que estaba en la misma situación combativa y en la misma situación de vulnerabilidad, y que también no sos el único que entrega. Entonces te das cuenta que el de la música también, y que el de la danza también, y que el de la escultura también, y que el artista audiovisual también. Entonces se generó como un movimiento muy emocionante. Hacerse ese momento es importante porque la presencia es lo que importa en las marchas. La gente, la cantidad de gente que se entienda que eso es algo que no se puede soportar o que no se puede aceptar o que se tiene que defender, depende, ¿no?, de la razón que sea, pero sí que es importante ahí el cuerpo, la presencia. La virtualidad llega a su límite, ahí me parece. La única manera donde nos pueden escuchar, ¿no es cierto? Y que a veces uno se plantea en la manifestación, porque hemos tenido de todo en nuestras manifestaciones, gente que desde afuera te dicen que anda a laburar, anda a trabajar, y a veces es triste ver que las personas nos dicen eso, ¿no es cierto? El que la otra vez hablaba con un compañero que piensan que, ¿qué haces? Soy actriz. Ah, ¿y qué más? Creo que en Corrientes igual nos falta más unión. Hubo peleas que dieron sus frutos, luchas que dieron sus frutos. Cuando el Senado de la Nación por ahí no quería asignar presupuesto específico a la cultura, también una lucha muy importante que se dio en las provincias a través de distintas organizaciones, nos juntábamos en la plaza, proyectorazos y demás, y creo que la respuesta es eso, ¿no? Es la reacción a defender lo que nos da identidad, a lo que nos hace libre verdaderamente, jaitevamente, ¿no? En esta cuestión de lo verdadero, de lo auténtico. 4 años han pasado desde el inicio de la pandemia y 2 desde el cese de las restricciones sanitarias. Sin embargo, la situación no ha mejorado. El peligro del cese de políticas nacionales que fomenten la cultura y la falta estructural de un apoyo provincial agravaron los problemas ya existentes para la cultura correntina. Corrientes siempre se ha diferenciado lamentablemente de otras, le ha corrido atrás a otras provincias del NEA, por ejemplo, donde hay una política pública, digamos, destinada a la cultura, hay una política estratégica de la cultura en general, el cine como arte, a lo que yo me dedico en particular. Entonces hay un desfinanciamiento, no hay una política pública, no hay un fomento, entonces siempre ha costado. Corrientes realmente hay una falta muy grande realmente de políticas culturales acá, de conciencia, y ahí podemos ahondar una cantidad, ¿no? Y a nivel nacional también, o sea, hoy día realmente de tener un Ministerio de Cultura, a tener una secretaría que te saca todas las políticas que tenía antes, ya no saber si esto es así o no, porque ahí veo que sale en convocatoria ahora, pero no conozco a nadie que haya salido, no conozco a nadie que haya... Entonces es como una especie de fantasma que, estamos haciendo, ¿viste? Pero al final, tipo, antes sí impactaba en la comunidad artística. Sí, pues me salió un fondo, el Fondo Nacional de la Arte, me salió esto, me salió lo otro. Y ahora realmente como que yo no conozco muy poca gente que no sé, que fue cruzado por una política cultural a nivel nación, por ejemplo. Es un ataque a las minorías, entonces, y todo eso somos nosotros, ¿no? Lo que hacemos arte de manera alternativa, independiente, los que vivimos de esto, yo no sé vivir de otra cosa. Antes nos
el subsidio nos generaba casi un 70% de lo que valía la producción, ahora es mucho menos. Entonces es difícil de poder montar un espectáculo, es difícil de poder decir voy a estrenar acá 6 meses porque la plata no alcanza. Y cuando el subsidio nos sale, recién llega a los 12 meses, cosa que ese dinero que nosotros pensábamos que íbamos a poder recuperar o poder montar nuestra obra, imposible, porque la inflación es tan grande que la plata no alcanza, entonces que lo que vos habías programado que te alcance para toda tu escenografía, te alcanza para la mitad de la escenografía. Entonces las instituciones, yo creo que el Instituto del Teatro intenta acompañarnos, pero a nivel nacional, la verdad que se nos imposibilita por todo este tema político que hay, ¿no es cierto? No está establecido con un presupuesto, con un proyecto, con un sistema de fomento y eso sigue. Nosotros presentamos 3 veces el proyecto de ley de las artes escénicas, tomó estado parlamentario y nunca logramos que pueda salir con despacho de una comisión, es decir, que nunca se logró. Insistimos en un fondo especial para el teatro de la danza, tampoco se logró. Bueno, hasta la pandemia no había una ordenanza para sala de teatros independientes. En realidad estaban las características para cuando hacía la habilitación era de un teatro Vera. Nosotros tuvimos casi 5 años para lograr la habilitación de la sala porque cada vez que venían y hacían una inspección encontraban algo que no estaba porque los parámetros que tomaban tenían que ver con una sala no independiente. Con los recientes cambios en las políticas de fomento, se ha vuelto cada vez más difícil para los artistas y espacios independientes sostenerse en la escena cultural. Es difícil, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Es algo complejo porque vivimos en una ciudad muy estructurada donde, sin desmerecer, está el chamamé y está el carnaval. Y a veces al teatrero, como lo decimos, independiente, o al bailarín independiente, al cantante independiente, es mucho más complejo poder llegar a un público más abierto, a un teatro Vera, a un anfiteatro. Pero sin embargo estamos acá, muchos seguimos haciendo cine en Corrientes, hacemos producciones, hacemos festivales de cine, hacemos encuentros, hacemos capacitaciones, sucede. Luego de lograr avances en el fomento a la cultura a nivel nacional y provincial, artistas y actores culturales parecían encontrar cierta tranquilidad, que no sería más que la calma antes de la tormenta. Sin embargo, la situación empeoró con la llegada de una nueva fuerza política nacional, que hoy amenaza con grandes retrocesos en materia de derechos culturales conquistados. Creo que hoy estamos en otra lucha. Sería la continuación, ¿no? Y es más difícil, es más silenciosa, me parece. Hay como mucho miedo, y como decíamos, mucha desesperanza, me parece. Y creo que están los artistas, en los gestores, los productores, los comunicadores, todos, tratar de sostener esa esperanza, es lo único que nos queda. Creo que no es casualidad, creo que el arte nos da identidad, nos da capacidad crítica, conciencia crítica, y eso es lo que este gobierno, el de Javier Milei específicamente, busca atacar eso, ¿no? Tratar de neutralizar todo ese pensamiento crítico. Lo que estamos viviendo no es joda, ¿no? Que hay un ataque sistemático, concreto a no solo, en este caso estamos hablando del arte y la cultura, sino a otros derechos conquistados y hay que defenderlos, ¿no? A través de poner el cuerpo y bueno, tomando el toro por las astas, ¿no? Después de salir a las calles durante estos últimos años con movimientos como La Cultura en Marcha, protestando y manifestándose en contra de los recortes al sector, ahora la resistencia se encuentra en pausa. Y no han reaccionado a pesar de que cada vez se dan más recortes por parte del gobierno en el sector. Los recortes a la cultura hicieron desastre, o lo están haciendo. Ahora, particularmente, no sé, estamos como en una especie de sueño, en una cuestión ahí, no sé si por el estado de shock de lo que está pasando, de que hay un ataque, una decisión sistemática de atacar a la cultura. Me parece que
estamos dormidos, me parece que nos tenemos que juntar más y responder con lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? A través de la cultura y del arte. Bajamos un poquito las armas, no estamos del todo relajados, pero tampoco estamos ahí viendo a ver qué pasa y cómo se continúa o con qué hace falta continuar. Como sabrán, estamos pasando una situación a nivel país donde todo está acotado desde lo económico y aparece esto que a veces no hay tantas producciones teatrales, artísticas. También tenemos esto que el gobierno, las instituciones no nos acompañan tanto en nuestro quehacer, ¿no es cierto?, artístico, desde subsidios, desde incentivos, desde giras. Los artistas ahora tenemos poco acceso a esto. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros antes teníamos diferentes subsidios que podíamos solicitar al Instituto Nacional del Teatro y ahora a nivel gubernamental nos han cortado nuestras alas de poder mostrar nuestro arte. Entonces tenemos que tratar de reinventarnos y hay muchos compañeros que viven del arte, de la actuación. Entonces a veces cuesta el poder hacer giras porque se tienen que solventar solos un pasaje, gestionarse el hotel, y eso es muy difícil para nosotros los artistas que vivimos solamente de eso. Eso es algo que está muy equivocado. Sí, los subsidios, pero no usás los subsidios para vivir, usás los subsidios para generar un espectáculo. Los espectáculos no son gratis, eso es algo que la gente tiene que aprender. Solamente nosotros queremos trabajar, no estamos pidiendo plata para poder salir de vacaciones, estamos queriendo tener una ayuda económica para poder trabajar y poder mostrar nuestro arte de la mejor manera posible, ¿verdad? Si nos quieren hacer auditorías, que nos hagan auditorías, no tenemos problemas de mostrar a dónde va el dinero que viene de esa ayuda económica a nivel nacional, ¿no es cierto? Realmente estamos en una situación, en un contexto muy difícil realmente, ¿viste? Pero yo particularmente no confío en que toda esta cuestión de rever, de desordenar todo, va a traer un nuevo orden también. Y creo que nosotros estamos en un momento de la cultura, acá, aunque sea en el espacio Mariño, que vamos a aprovechar ese ímpetu. Cuando todo en algún momento vuelva a tener como una viabilidad, el espacio está preparado como para instalar política, para seguir siendo un referente. A pesar de tantas luchas, adversidades y caídas, los artistas siguen adelante, eligiendo a la cultura, al arte, a lo propio. Creo que independientemente de la cuestión económica, que es importante porque si uno es trabajador y quiere vivir de esto es fundamental, también hay mucho amor por lo que se hace y es una lección de vida fundamentalmente. Y es importante defender en la cultura, el arte y otros derechos conquistados, ¿no?, de las minorías sobre todo, porque se vuelven de la mayoría, ¿no? También me parece que es la cultura, el arte en este caso particular nos da identidad, habla de nosotros, nos permite transformar la realidad nuestra, de nuestro grupo de trabajo, de la gente que está cerca y de comunidades enteras. Me parece que no existe una sociedad sin su manifestación cultural y sin su expresión cultural. Por lo tanto, es fundamental que los artistas estén presentes en la historia de cada provincia, de cada ciudad. La cultura no solamente es arte, ¿no?, que no solamente está ligado al arte, sino también a la, ciencia, educación, salud, por ejemplo. Es democracia, es poder entendernos como una red, como una sociedad, poder ver que hubo gente antes que nosotros que hizo cosas y que nosotros también podemos hacer nuevas cosas, ¿no? Por ahí no se dimensiona la importancia que tiene la cultura, teniendo en cuenta que cuando nosotros ya no estemos más, el vestigio que va a quedar de esta época en la que estamos transitando va a ser los vestigios culturales. Así que será cómo no tener en cuenta lo importante que es en la historia y en la construcción y en lo que vamos a dejar para la comunidad, en la posteridad. Y eso lo hacen los artistas, los trabajadores.
que yo creo que es súper importante eso. La cultura no tiene que dejar de existir. La cultura es, sos vos, soy yo, somos todos. En una casa hay una cultura, en tu persona hay cultura, en una provincia hay cultura, en el arte hay cultura. Entonces yo creo que la cultura siempre tiene que estar, no tiene que desaparecer. Más allá de la rabia y la desesperanza, los artistas transforman el dolor y la lucha en arte, defendiendo lo elemental como mejor lo saben hacer, desde el escenario. Quizás ahora no están en la calle, pero hablan con sus voces, con sus canciones, con sus actuaciones y con su propio lenguaje. Costó mucho conseguir derechos culturales durante mucho tiempo, y que en tan poco tiempo uno retroceda tanto es como es desesperanzador, pero a su vez creo que también es una buena prueba para saber de qué estamos hechos, ¿no? Y creo que vamos a salir adelante. Si bien antes estábamos mal, ahora estamos peor, porque los recortes fueron mucho más bruscos en este gobierno. Financiamientos, subsidios, acompañamientos, recortes totalmente innecesarios que fueron a parar a bolsillos de gente millonaria, que me parece total falta de respeto a nuestra historia y a nuestra cultura. Entonces me parece que hay que tragar un poco la bronca que eso genera y devolver con arte. Si la lucha está sumida en un sueño, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando despertemos? Creo que tenemos que reaccionar, salir de este sueño o de esta pesadilla, como quieras llamarlo, y poder juntarnos y poder defenderla nuevamente, construir a partir de la resistencia, es un concepto que me gusta, resentir desde los lugares cada uno, ¿no? Pensar que está bueno en las manifestaciones, la masividad ayuda, cambia cosas, pero también esto que está sucediendo, espacios como esto, autogestivo, independiente, como el patio cultural me refiero, ayudan a juntarnos. En cada esquina 4 personas, en un monoambiente puede surgir una resistencia. Hoy por hoy también hay una resistencia, ¿no?, que estamos ejerciendo desde lo cultural, desde el pensamiento, y juntarnos es lo que nos da la idea de que va a haber un mañana, digamos, donde podamos resolver, porque hay algo para hacer mañana. Mi amigo me decía muy abatido, no, ni las esperanzas, ya no sé qué, y en realidad la historia nuestra latinoamericana nos habla de la resistencia desde la música, desde la poesía, porque hay un mañana que nos espera para ser resuelto, digamos. No todo tiene que ser hoy, nadie tiene que ser héroe ni ponerse como mártir al frente de algo, sino entender que la lucha es colectiva, y con las pequeñas cositas que hacemos día a día, algo hacemos para que eso realmente circule y no quede estancado, ¿no? Que es un puchito día a día, y con las pequeñas acciones también se hace girar la rueda.